En teoría de conflictos, una de las propuestas que se hacen a la hora de analizarlos es tratar de dividir, tratar de tomar en cuenta los diferentes elementos que están presentes en la conflictividad. En este esquemita se representa como dos actores, el actor 1, el actor 2, tienen sus posiciones, roles o posturas, asumen sus propios intereses y en el fondo de los conflictos de uno y otro de los actores están las necesidades humanas, ¿sí? Entonces, cuando los dos actores se enfrentan en términos de posiciones, roles y posturas, generalmente argumentan en relación a derechos. Yo tengo derecho a, tú no tienes derecho a, mi derecho me lo estás vulnerando, etcétera. Entonces, una discusión en términos de derechos, que no está mal, sin embargo, se queda como en la superficie del conflicto sin bajar hasta lo más hondo. Se trata, desde esta lógica jurídica, de dar a cada quien lo que se merece. Una forma de manejar los conflictos pues muy instalada en nuestra sociedad. Bajando al ámbito, al campo de los intereses, podemos observar que hay intereses comunes. Los intereses de uno no necesariamente se contraponen a los intereses del otro. Hablamos entonces de intereses comunes y aunque es importante reconocer estos intereses comunes, no podemos olvidar el área de intereses en los cuales los actores no comparten visiones comunes, posiciones comunes, etc. Hablamos entonces aquí para poder llegar a esos intereses comunes, de generar consensos, acuerdos, pactos que permitan un manejo adecuado de la conflictividad. Finalmente, en el área, en el campo de las necesidades, podemos observar que es muchísima mayor el área que comparten los actores enfrentados, porque de lo que estamos hablando son de las necesidades humanas. Todos los actores, cada uno, pues necesitamos más o menos de lo mismo. Necesitamos protección, necesitamos libertad, necesitamos autonomía, etcétera. Entonces, importante considerar las necesidades, que es lo que está en el fondo de los conflictos. Y satisfaciendo las necesidades, podemos hablar de una regulación constructiva de la conflictividad. Aquí lo importante entonces es entender o identificar los satisfactores que implican dar a cada quien lo que se necesita. Este esquemita resulta fundamental para las personas que se dedican a hacer mediación o a facilitar el manejo de conflictos. En el primer nivel, el más externo, podemos estar hablando de una justicia retributiva. Lo que a ti te toca, lo que a mí me toca, lo que tú tienes derecho, de lo que yo tengo derecho, y entonces estamos en el campo de la justicia retributiva. En términos de intereses, donde lo importante es llegar a intereses comunes, ¿sí? Podemos estar hablando entonces de las labores que hace la justicia alternativa: conciliación, negociación, mediación, donde lo que importa es ese ganar-ganar hasta cierto nivel, en cierto porcentaje, para establecer esos intereses comunes. Finalmente, en el nivel de las necesidades, que lo importante es satisfacerlas, estaremos hablando entonces de una justicia transicional, de una justicia distributiva, justicia restaurativa, o ya en un caso bastante más complejo, mucho más a fondo, del perdón o la reconciliación, donde hay que retribuir al otro su honra, su prestigio, los daños que se le hicieron, etcétera, etcétera. Ese esquemita puede servirnos para
situaciones muy concretas. Aquí traigo un caso de los que plantea John Paul Lederach en alguno de sus textos, y podemos decir que estamos en un nivel de conflicto meso. Micro, meso, macro y mega son los 4 niveles de los que habla Galton. Aquí estaremos hablando de un conflicto meso, el que sucede al interior de una sociedad. Una iglesia cerca de la frontera tiene un problema interno por la situación de los refugiados que cruzan la frontera. En los últimos meses, cada vez más gente refugiada pasa por este pueblo en camino al campo de refugiados que está a 20 kilómetros de distancia. Varios miembros de la iglesia están preocupados en cómo afrontar y responder a las necesidades inmediatas y básicas de esta gente, sobre todo en darles de comer y ofrecerles un lugar donde dormir. Han pedido que se abra la iglesia para acoger a esta gente que solo está de paso. Otros dicen que es demasiado arriesgado hacerlo y que, de todas formas, es probable que estos llamados refugiados huyan porque forman parte de la guerrilla o si no, porque tuvieron que salir. Como podemos observar, hay una parte que habla de derechos, las fronteras nos hablan de derechos, hablan también de necesidades, están preocupados por afrontar las necesidades de la gente. Hay posiciones, unos que quieren acoger y apoyar a esta gente y otros en función del miedo, emociones, el miedo es una emoción, tratan de que no, ponen argumentos para que no se atienda esta situación. Como todo conflicto, no hay una receta para abordarlo. Lo que aquí intentamos dejar en claro es la necesidad de hacer un análisis para identificar qué podemos hacer en la situación concreta que se nos presenta.